Hola gente del grupo Grite, seguidores, seguidoras, estamos acá nuevamente en otro encuentro, nuevamente con un invitado de lujo. Siempre tiendo a, cuando arrancan las charlas, a presentar a nuestras invitadas, a nuestros invitados, contando un poco de ellos. En este caso voy a hacer algo ligeramente diferente, si nuestro invitado no me lo permite, que es, nosotros hemos tenido la suerte de ver la última película de Emilio Portes en el Festival de Terror Buenos Aires Rojo Sangre. Y si hay algo que a mí no me gusta es que la gente hable durante una proyección cinematográfica. Cuando estábamos mirando la última película del señor, No dejen solo a los niños, la gente hablaba y hablaba mucho y hablaba mucho de lo que pasaba en escena y la gente exclamaba y la gente hacía, oh, ah, y entre todas esas personas estaba yo. Yo también me descubrí increíblemente hablando a la pantalla, cosa que no me pasaba, creo, no sé si me pasó alguna vez en el cine, pero es que en un momento de la película, en varios momentos de la película, la tensión se hace casi insostenible. Y eso a mí no me ha pasado, creo que ninguna película dentro del cine. El señor que tenemos acá como invitado sí lo logró. Logró que una sala llena de gente, todos estemos hablando, porque el suspenso no se podía tolerar más. Así que para mí es un verdadero honor y para nosotros también tener como invitado al director mexicano Emilio Portes. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Contanos, Y ahora que hablas de, dime. no, no, que fíjate que me vienen estos recuerdos que ya no se usa tanto, pero seguro como los veo de mi vuelo, de mi edad. No sé si a ustedes les pasaba en las películas, en los cines viejos, que la gente todavía había gente que le hablaba a los personajes, ¿no? Sobre todo en las películas de terror que decían, cuidado, aguas, te van a matar. Y siempre había un público que los callaba y otros que se reían y luego había gente muy ingeniosa, ¿no? Que gritaba algo referente a la trama, ¿no? Que es de las cosas que si el cine, ahora que dicen que está muriendo y así, llega a morir, ¿no? Y luego, pues seguro resurgirá, pues, ¿no? El theatrical. Pero va a ser una de las experiencias, son anécdotas, que se vuelven memorables, ¿no? En las familias y en las proyecciones, ¿no? No sé si allá pasaba también. Sí, sí, pasaba. Obviamente la gente gritaba en el cine, no vayas por allá, no entres, mira para atrás y ese tipo de cosas. Y después el cine se hizo un poco más intelectual, qué sé yo, eso se fue perdiendo. Y también era un placer compartir una sala llena, llena de gente que no paraba de suspirar y de exclamar por lo que estaba pasando en escena. Y es verdad que yo me encontré en varias oportunidades gritando por lo que estaba pasando en tu película. Pero antes de pasar a esta película que estás, ¿no se ha estrenado todavía en México? Sí. No, fíjate que el estreno estaba propuesto para noviembre, o sea, y de hecho venía muy bien porque habíamos estrenado en Rotterdam, luego fuimos a Guadalajara, estuvo en el Fantastic Fest, en el Screen Fest de Los Ángeles, en el de Nueva Orleans, eh, estuvo en un chorro de festivales, en Sitges, en Colombia, y, y como que todo estaba apuntando para estrenar en noviembre y de repente los distribuidores metieron un freno de mano porque vieron que la fecha estaba muy competida y pues bueno, todo el mundo se decepcionó mucho porque acabamos de ganar premios ahí en los Screenfest de Los Ángeles y en el de Nueva Orleans, en el de Sitges, en el Fantasmagoria de Medellín, pero al final de cuentas fue una decisión muy sabia porque parece que el octubre y noviembre, particularmente desde el 2005 que acaba de pasar, fue de los años más desastrosos a nivel mundial, pero particularmente en México la taquilla bajó tremendo, pues, ¿no? El cine mexicano ni se diga, ¿no? Creo que le pasó una aplanadora encima o quedó nulificado. Y eso que se estrenaron un par de películas comercialmente e incluso una película de terror mexicana de un locutor muy conocido que se llamó Layo Rubio y y una primer película de unos chicos muy talentosos
que lograron hacer una coproducción con Blumhouse. Entonces había como mucha expectativa de esas dos películas. También por eso nos quitamos. Y un poco creo que todo lo mexicano se lo estaba, afortunadamente se lo estaba llevando una animación muy bonita que se llama una película de animación que se llama Frankelda, que, que ya habían hecho una serie para HBO y evidentemente el Frankenstein de Thor, que acá pues, somos clientazos, ¿no? O sea, entonces todo el público cinéfilo pues andaba detrás de esas dos películas. Y desafortunadamente los números para las películas de terror, estas que les comento, no fueron los mejores. Y ahorita estamos para estrenar probablemente en mayo, ¿no? Pero, híjoles, el cine cada vez se vuelve más complicado, el teatrical. Claro. Y si no, vas directamente a plataformas. Pues esperemos que no, porque yo como soy de todavía de la vieja guardia, sí me da ilusión que la película tenga su corrida comercial. Y aún así creo que me parece que es un gran boca a boca, porque eventualmente todo va a acabar en plataforma, ¿no? La plataforma es la nueva televisión en la que la película va a vivir o estará eventualmente de por vida ahí. Y siento que ahora es muy importante cultivar pues, esta salida, ¿no? De las películas teatrical, porque también es lo que está pasando mucho yo creo, con el streaming, es que si de por sí en los cines es competida la cantidad de títulos, en el streaming es infinito. Y entonces está dejando de haber conversaciones sobre las películas en el lobby, en el carro, en la cena, porque cada quien ve como una cosa diferente. Exacto. Y por lo menos la gente que va al cine ve lo mismo durante un mes o algunas parecidas y se habla de esas películas, que creo que es esa falta de conversación que también está matando las películas. Entonces yo sí creo que es muy importante pues cultivar el teatrical, pero y los festivales, ¿no? Que creo que es el bastión que siempre va a sobrevivir, ¿no? O sea, si llegaran a caer los cines, los teatros, o por lo menos para las películas latinoamericanas, pues vamos a estar haciendo películas para festivales, ¿no? Donde se juntarán los locos para ver, para ver nuestro propio cine, ¿no? No, esperemos que realmente las películas lleguen a su destino, que es el Esperemos que cine no y sea la así. pantalla grande, efectivamente. Contanos un poco, obviamente nuestra primera pregunta es como la más obvia, ¿cómo llegaste a la dirección? ¿Cómo llegaste a trabajar, por ejemplo, como montajista en el documental Los Niños de Morelia? Bueno, eso fue después, eso fue durante la escuela de cine. Yo en realidad al cine llegué porque en la prepa secundaria leía muchas revistas de diseño de producción y de maquillaje, Fangoria, Stargate. Y según yo quería ser Dante Ferretti, y en México no existe o no existía prácticamente la carrera de diseño de producción. Entonces, lo más cercano a eso eran dos escuelas de cine muy viejas, que están desde los 70, que es el CUEC y el CCC. Entonces me metí a una de esas dos escuelas. Antes de entrar, entré a trabajar una película eh, y me quedé encantado como de todo el sistema de lo que es un rodaje. Ahí conocí, curiosamente, a muchos amigos míos que después entramos a la escuela de cine en una misma generación. Y, y en el camino, pues, no, o sea, clases de diseño de arte y, digo, de diseño de producción y de arte casi no hubo en la escuela. Hubo pláticas de algunos diseñadores, pero no existía la carrera como tal. Y durante la carrera, pues, me fue muy atractivo el tema de escribir, o sea, de hacer guión y de dirigir actores y la puesta en cámara. Entonces yo creo que eso durante el periodo de la escuela de cine pues, me fue perfilando un poco a encontrar ese camino, ¿no? De director, ¿no? Porque pude haber acabado de editor o a lo mejor pude haber, no sé, a lo mejor buscado la pasión esa por ser diseñador de producción, ¿no? Pero probablemente tiene que ver algo con la dirección de actores, ¿no? Que es algo muy sabroso y muy rico y que complementa mucho el trabajo y el trabajo con el fotógrafo.
que si bien el director no fotografía, siempre estás muy pegado a ese, particularmente a ese departamento. Entonces, vamos, el director, pues al final de cuentas, metes la mano en todo, ¿no? En el sonido, en la música. este, Entonces, un poco es jugar tantito a hacerte todo, ¿no? Y dentro de eso, ¿qué habrá sido? Yo creo que fue ya avanzada la carrera. En algún momento, un maestro mío, bueno, no era maestro, de hecho era el director de la película en la que habíamos trabajado, me invitó a editar ese documental que en realidad como que no encontraban, eh, no estaba funcionando la edición y entonces yo llegué, hice un corte y más o menos ya funcionó, pues, ¿no? Fue cosa de estructurar. Emiliano, Sí, sí, gracias, Fer. Emilio, de tu labor, justamente que estás comentando como editor, o tu experiencia inicial como editor, ¿qué elementos o qué cuestiones piensas tú que pueden haber influenciado tu trabajo como realizador a partir de ahí? Pienso específicamente, obviamente, en tu primer largometraje de ficción, Conozca la cabeza de Juan Pérez, que tiene un laburo de montaje realmente muy dinámico, muy atractivo y que engancha más que alejar. Yo creo que, o sea, al final de cuentas, una de las partes medulares del cine, yo creo que es la edición, ¿no? Desde que Amélie se puso a hacer trucos de aparecer y desaparecer cosas, o desde que decidieron poner la cámara hacia un lado o hacia el otro, y qué ver y qué no ver, o sea, estoy hablando como de la edición dentro de cámara, que eso a veces puede parecer teatral, por ejemplo, en alguien como Chaplin o Buster Keaton, pero también ese juego del primer plano y el segundo plano, de qué cosas te ocultan para revelar un gag, o una persona que está fuera de cuadro y que luego entra, o un Sí. pastel que sale o entra, o algo, yo creo que también son principios editoriales, pero me parece que el elemento más fuerte del cine yo creo que sí es pues la elipsis, ¿no? Y cómo la usas. Y a partir de eso, cómo el lenguaje se construye a partir de contar con diferentes tipos de plano e imágenes, ¿no? Si vamos al Gran Robo al Tren este, o el Nacimiento de una Nación, las secuencias de acción, la verdad es que son brillantes, pues, ¿no? O sea, no le, digo, tenían menos lana y menos recursos, pero la idea de cómo mo- eh, recontar una historia a partir de diferentes puntos de vista y tiempos, y luego tiempos paralelos, que es una cosa enloquecida, este, después de, de ciento y tantos años, de repente ves Stranger Things y pues es increíble porque son secuencias paralelas que suceden en un universo, pero también están sucediendo en otro. Además, dentro de eso puede haber un flashback. Y ya son codificaciones que conocemos como muy bien, ¿no? O sea, como que el lenguaje a partir de estos 120 y tantos años, ha ido codificando un propio lenguaje y simplificándolo, porque de repente puede haber alguien como Cuarón que decide hacer Roma, ¿no? Después de hacer Gravity, que es un lenguaje súper complicado, hacer algo súper minimalista, ¿no? O, o no sé, el cine europeo, ¿no? Que a veces puede pecar de slow cinema, pero en esencia todo es lenguaje alrededor de la edición. Ahora, hablando de edición, no solo de imagen, sino de sonido, ¿no? ¿Cómo puedes cambiar un diálogo para modular la tesitura del actor? ¿Qué decides poner que suene más fuerte y qué más bajo? La edición ahora empieza a ser un poco más loco porque van a llegar momentos que vas a poder reemplazar actuaciones faciales en, en tomas que a lo mejor técnicamente por cámara fueron mejores. Este, y todo parte de eso, de la posibilidad de cortar para contar mejor la historia, ¿no? En lo micro y en lo macro.
¿Y cómo te afectarían estas nuevas tecnologías, estas nuevas posibilidades que se abren con las nuevas tecnologías en el campo o desde el campo de la edición o desde tu punto de vista de creador? ¿Qué Fíjate que sientes al respecto? hay como dos vertientes. A mí lo que me tiene fascinado es como la edición de cámaras automática, ¿no? Que se usa mucho ya para los podcasts y que incluso para Sí. televisión, ¿no? Como que el switcher ha desaparecido y más o menos puede un programa robot hacerlo. Pero yo creo que en términos de tecnología, pues puede simplificar muchas cosas, ¿no? Como limpiar material para que el editor luego, o el editor en jefe o el director, pueda ver ordenado el material y diga, ah, claro, yo recuerdo que estas dos, tres tomas son las que a mí me gustan, pues, ¿no? O sea, la decisión del que a mí me gusta y qué quiero decir con eso, creo que no va a desaparecer y es de las cosas más esenciales. Técnicamente creo que sí va a ahorrar muchos procesos. Eh, Hablando con amigos coloristas, ahorita hay programas que te hacen una primer pasada. Esa primer pasada que tú le dabas al colorista, decías, empareja la película, y luego platicamos. Eso ya puede suceder en 1 o 2 días automáticamente, ¿no? Con LUTs y, y- y programas de inteligencia artificial. Y entonces el colorista y el fotógrafo y el director, pues de repente pueden ya, a lo mejor hay más tiempo para experimentar, para encontrar un look extra, pero creo que siempre va a estar en ese caso, por ejemplo, el ojo profesional de un maestro del color que cuide que los programas están haciendo lo que quieren todos, ¿no? Eh, no lo sé si en términos editoriales, así como entre mi generación, bueno, perdón, entre la generación de Godard, que de repente fue este breakthrough tremendo de cómo reeditar el cine y cómo contar de otra manera las películas, y que eso luego evolucionó en mi generación con el videoclip y la generación MTV, donde todo podía ser así súper picado como una película de John Woo. Y eso se ha vuelto el estándar del cine de acción hasta la fecha, desde los ochentas hasta ahorita, y que cada vez se va sofisticando más como en un metalenguaje. No sé si ahorita con estas ediciones robot o con automatizaciones que haga la inteligencia artificial en términos de de reeditar historias, vaya a generar un estilo que estaremos viendo en... No lo veo, ahorita no lo veo porque es muy difícil verlo ahorita mismo, pues, ¿no? No sé si las generaciones jóvenes, a lo mejor al darle este trabajo al robot o a la inteligencia artificial, en términos editoriales, van a perder el ejercicio de montaje, ¿no? Yo me acuerdo que había un maestro que decía que una cosa era editar, que era casi pegar así a lo güey, así pegatomas decía, y la otra, el montaje era un concepto más como ruso, ¿no? Como con una teoría más de yuxtaposición de emociones, imágenes, más godariana, ¿no? De qué pasa si esto lo contamos al revés o no de un formato clásico. No sé si eso se va a perder, que creo que eso también es la esencia del cine, ¿no? La experimentación dentro de la edición. ¿Se puede perder o se puede llegar a transformar? Sí, Digo, en el sentido de, por ejemplo, vos cuando editás, cuando montás, te pones en esa parte de montajista, como director mismo, tenés tu película, tu realización, tu montaje, tu visión de montaje, y de golpe tenés un productor que influye sobre tu producción de director y dice, bueno, no, pero yo quiero, entonces agarra esta herramienta llamada inteligencia artificial y de alguna manera generaría una nueva película. Lo que parece que le estuviéramos dando paso a tu corte, o sea, el director cut, el, el montaje de la producción, que tal vez sea el que primero salga por una cuestión comercial. Digo, no tenés ese, no digo miedo, pero no es como que te pone en alerta eso, esta cosa de nuevas herramientas que puedan ser utilizadas no solamente por el montajista como tal, sino el sino que estudio, también ¿no? puedan ser utilizadas, claro, a nivel comercial, digamos.
Fíjate que yo creo que no. Yo, ahora que lo pones así, de repente, si uno pudiera programar a la inteligencia artificial para decir que creo que va a ser lo más difícil, ¿no? La tarea más difícil. Hazme un corte experimental tipo Godard de esta película. Es algo que tú a lo mejor con un editor te tardas un mes en hacer ese corte pacheco y que de ese corte pacheco, yo por ejemplo siempre hacemos esos cortes súper experimentales, porque luego encuentras dos cosas que no deberían ir pegadas y es, ¿cómo se llama? La nueva ruta a las Indias, pues, ¿no? O sea, es así, la eureka. Pero si pudiera un programa a lo mejor hacerte ese experimento en menos tiempo, tú podrías decir, Estas tres cosas valió la pena para integrar al corte clásico". Este, si lo van a cambiar los estudios o no, no sé, no creo, porque yo de repente veo que mucho de la automatización, que a lo mejor entramos en el tema de los algoritmos, ¿no? Que es como el Urobos, ¿no? Por ejemplo, en México. Es que al mexicano le gusta ver comedias tontas románticas. Pues porque es lo único que le han dado. Y entonces se vuelve como no sale de ahí porque es lo que piensa el algoritmo que quiere creer. Que, y entonces como que se repite pero sin sentido, ¿no? Y entonces eso lo van repitiendo los ejecutivos, el mismo algoritmo. Pero hablas con la gente de a pie que ve esas películas y dicen, pues sí están padres, pero me gustaría ver realmente otra cosa, ¿no? Este, entonces, yo creo o muy idealistamente, creo, el otro día no me acuerdo qué cómico lo decía, pero el que primero se va a comer, creo que era John Cleese, lo primero que se va a comer la inteligencia artificial van a ser los trabajos ejecutivos, ¿no? O sea, los medianos. Y entonces muy probablemente quedará un productor muy sensible, artista, como el de ahorita, el de Paul Thomas Anderson, ¿no? Que dice, órale, vayan, hagan weapons y vayan, hagan cuanta fumada y quedan películas muy interesantes. Y entonces entre eso y el público a lo mejor hay un mejor entendimiento o a lo mejor hay una manera más rápida de probar y testear si esas películas enloquecidas que sí le van a gustar al público, pero en qué medida, ¿sabes? Y cómo se pueden ajustar para encontrar cosas nuevas. Porque yo lo pienso ahorita en términos de comedia y lo decía John Apatow el otro día. La comedia romántica o el tipo de comedia que él hacía hasta cierto punto familiar, ¿no? Este, se fue al caño porque ahora la oxitocina y las dopaminas que tienes es con reels cortos de comedia en el teléfono. Entonces, ya la gente que veía comedia no le interesa tanto ver comedia en una hora en un cine. Tal vez en la tele sí, mientras está haciendo otra cosa. Pero, pero ahí pienso que sí, a lo mejor la inteligencia artificial puede abrir estos caminos para resignificar la comedia en ese caso, por ejemplo. Porque sí, o sea, ver close up, ahorita yo te diría, ir a ver una comedia estándar en un cine, en una pantalla grande, digo, no soy ese público, pero creo que mucho público no va a regresar a los cines a ver eso, ¿sabes? Creo que van a regresar a ver espectáculo. Y ahí es donde siento que los géneros del terror, la acción, la ciencia ficción, incluso el cine experimental, tienen todavía muchísimo que ofrecer en el concepto de teatral, pues, ¿no? Donde hay un surround de verdad, donde la pantalla es lo suficientemente grande, donde a lo mejor puede haber una interacción con el público, de que la gente que grita o abuchea la película, este, y que en una comedia o un melodrama, a lo mejor estándar, ¿no? No, no, no lo va a conseguir, ¿no? Y el público va a decir, lo ve en la casa, ¿no? Te hago una pregunta. ¿El corte final de tus películas los tienes tú o lo tienen los productores? De los únicos que no he tenido corte final son las dos películas de encargo que he hecho y y no han sido tan exitosas y han tenido, no, no es cierto. Y pero han sido más largas, ¿no? Curiosa, la primera película que hice de encargo, a ese entonces era la película más larga que había hecho y era de comedia. Y yo decía, no puede ser, la comedia tiene que ser rápida. Y luego yo hice una película de terror
que es larga, que se llama Belzebú, pero que está muy padre, Muy padre. que duró casi 2 horas. Le quitamos media Real- hora, eso sí, realmente muy buena. Me llamó la le atención quitamos que tus media hora. películas sean largas. Es casi, porque es en general, es casi como una forma de resistencia ante un público que cada vez quiere las cosas más, no sé cómo decirlo, simplificadas en 1 hora y media, en lo posible más corto. O sea, todas las primeras dos duran como entre 87 90, son muy cortas, son como muy chiquitas. La del Cácaro creo que duraba 100. Belzebú casi dura 2 horas. Sí, Y los niños, soy malo con esto, pero luego la de encargo que hice para Sony, que se llama El precio de educarlos, es una película muy corta. Esa sí logré convencerlos de que fuera lo más corta posible y creo que quedó de 90 o debajo de 90. O creo que tenía que llegar a creo que tenía que llegar a 90 y ya con los créditos llegamos a 90 por términos de contrato y así. Y los niños dura 97, pero la película como tal, sin los créditos, dura 93, ¿no? claro. ¿Cómo llegaste a Conozca la cabeza de Juan Pérez, tu primer largometraje como director? En esa época en la escuela de cine daban como muy buenos presupuestos y la gente se iba a viajar y filmaban en 35 y yo viendo eso dije, pues me voy a hacer una película ¿cómo se llama? Con esto. Y luego vino, como siempre, una crisis latinoamericana, una devaluación tremenda, dejaron de dar esos presupuestos y me quedé con el guión del largo en el cajón. Este, que tampoco había dimensionado cuánto costaba ese largo. Y luego ese largo lo metimos en un proyecto de ópera prima de la misma escuela, donde trabajan todos los alumnos, y ahí sí había más o menos dinero suficiente para hacer una película. Entonces, ahí lo hicimos. Y la película, parte de la premisa es de un artículo del forense del siglo XVIII que especulaban cuánto tiempo había de vida todavía dentro de una cabeza, pues, ¿no? Un poco previsualizando el tema de la muerte cerebral, pero yo creo que era una cosa más como eh, de galvanismo, ¿no? Como de Frankenstein, ¿no? Que le ponían toques o hacían que reaccionara mientras estaba estaba todavía fresco el corte, ¿no? Y entonces era el pretexto para hacer un flashback del decapitado que resultaba que era un mago que se había robado una guillotina, que era una guillotina maldita, que, que para hacer un gran truco de feria, pues va y se la roba de un museo sin saber que tiene una maldición. Y ese es como el origen de esa película. Emiliano, Sí, algo que me resulta interesante de su filmografía es, en varias ocasiones ha apelado a mezclar comedia y terror, que no siempre es fácil llevarlo a cabo porque son dos géneros subversivos que son muy fuertes, cada uno por su lado. Eh, mi pregunta sería, pensando primero en Pastorela, ¿Pastorela era una de las películas por encargo que mencionabas? A mí me pareció una película buena, realmente me No, no, divirtió. es Eh, 100% de casa esa película. ok, ok. Esa película me gustó un montón, me divirtió bastante. Y en esa película notaba, por ejemplo, incluso desde la secuencia inicial, que hay unos cuantos gags o chistes, y al mismo tiempo se está, en un montaje paralelo, se está dando una suerte de exorcismo, y el impacto es muy fuerte. Realmente, lo que podría ser banal, quizás en otra película, acá funciona muy bien. Mi pregunta sería, tanto en ella como en No dejes solos a los niños y en otras, ¿cómo logras ese balance entre comedia y terror para llegar a un buen resultado? Fíjate que las dos primeras películas de alguna manera son horror comedies, ¿no? O sea, claro. porque son películas Sí, que están planteadas desde la violencia, sanguinarias, que tienen muchas referencias. Por ejemplo, La Casa creo que tenía muchas referencias a Sam Raimi. sí, Pastorela, así como dicen, es una carta de amor a no sé qué.
Pastorela es una carta de amor al exorcista y están pues, parodiadas miles de secuencias del exorcista con muchísimo cariño. Pero no deja de ser una película de policías, o sea, como un film noir, pero también una película de exorcismos, pero todo es alrededor de la festividad mexicana, que es la pastorela, que es esta obra de teatro de la Natividad. Y es reírse de eso, pues, ¿no? Pero también hay poseídos y demonios y magia, al final es bastante eh, enloquecido. Esas dos están planteadas así, ¿no? La tercera película, aunque es una parodia de películas mexicanas, termina con un ataque de zombies, ¿no? Eh, y después de esa, Belzebud, cuando me llegó ese guión, Belzebud es al revés, porque en realidad Belzebud sí es una película 100% de terror planteada desde el horror, desde las matanzas de los niños, la frontera México-Estados Unidos, que es súper violenta. Es una historia clásica del diablo y de posesiones y de tentar al protagonista. O sea, cuando yo leí eso tenía todos los elementos de una película de terror americana, pero contada desde el lado latino, ¿no? O sea, de ahora nosotros les vamos a contar la que nos han contado miles de veces. Pero Luis Carlos tiene un sentido del humor súper, súper oscuro y cada tanto mete chistes tremendos. Y eso descubrimos durante las proyecciones, que para una película de esa sordidez, violencia, y que de alguna manera la película es solemne, porque están investigando matanzas de niños y todo está tratada como en un tono bajo y respetuoso. Cuando digo solemne es que es como low key, ¿no? Que está como tratando también de generar ese ambiente y ese misterio. Descubrimos que los chistes que, por ejemplo, que dice José Cepami o Cosío, los protagonistas, o incluso el mismo demonio, aligeran no la violencia con la que está filmada, sino el tema de la violencia, que todo el tiempo lo tienes como muy presente. Y eso yo creo que le da como esos respiros al terror que a veces es necesario, ¿no? O sea, para que no esté súper tenso. Y en los niños descubrimos una cosa muy curiosa, Ahí no tenés tantos alivios cómicos No dejes a los niños solos. más o menos, porque Ahí fíjate que ahí la tensión se genera desde la primera secuencia, estás constantemente pensando en cuánto va a aparecer ese alivio cómico. Vos es verdad, manejás muy bien los alivios cómicos pero en esta es como que tenés menos y te metes muchísimo dentro de la trama de la película y es terrible. sí, aunque lo que te iba a decir es que curiosamente descubrimos en las proyecciones, o sea, ya poniendo la película en festivales, que los primeros 30 minutos de la película, que fueron muy discutidos con nuestros productores y distribuidores, la gente se ríe mucho durante la película. O sea, cuando lo está conociendo, cuando van a la fiesta, las cosas que dicen los niños, durante esos 30 minutos la gente percibe mucho la película como si fuera una comedia ligera. Y eso lo único que va haciendo es como una olla que va a ir viendo, una olla express que de repente dices, bueno, todo muy bonito, pero en algún momento va a pasar. Y la premisa de toda la película es eso, es cuándo va a pasar y cómo va a pasar, que es lo que no sabe. Este, pero comparado a Belzebud, que tiene como estos picos, o estos puntos cada tanto de comedia, con algún diálogo o algún chiste o alguna situación muy pequeña, en los niños digamos que todo eso está comprimido en los primeros 30 minutos y después los otros 70 ya no hay humor, se acabó el humor, ¿no? ¿Dónde nace Entonces, Un segundo, perdón. ¿Querías decir algo, Emilio? Sí. no, nada más para cerrar, que creo que eso, con eso se resume el tema de la comedia y el terror, que hay que también recordar que, hablando como de los cines, que los únicos géneros que inmediatamente te dan esa respuesta, bueno, prácticamente es la comedia. Si la gente no se está riendo, estás muerto, ¿no? Claro. Y eso nos pasaba con Pastorella y La Cabeza de Juan Pérez. La gente disfrutaba y se reía.
son funciones muy vivas. Y en el terror si no ves que la gente salta en los asientos, o que se jala los pelos, o que se tapa la cara, este, estás luego como en un problema, pues, ¿no? O sea, la comedia y el terror luego sí son físicos, ¿no? El melodrama es más cerebral, ¿no? Es algo que se platicará después en la comida, ¿no? Pero en el terror acaba la película y dices, ¿para qué vine a ver esto, no? O no voy a dormir. Lo platicas toda la semana, ¿no? Igual, la de comedia dices, no mames, qué pendejadas las que dicen, ¿no? Qué tonterías. Sales físicamente alterado en esas dos vertientes. Emiliano, ¿querías preguntar algo? Sí, justamente a raíz de algo que estaba comentando, de todo lo que comentaba Emilio, eh, yo siento, es una impresión personal, que el humor en sus películas permite poner bajo la lupa a las instituciones básicas, ¿no? La familia, el Estado, qué sé yo, las fuerzas de seguridad, la iglesia. ¿Esto es así? Es una configuración premeditada por ustedes, Emilio? Sí, en todas las películas existe algo de eso. Probablemente la que menos lo tiene es, bueno, las de encargo, la que está en HBO, El precio de Carlos, es un remake familiar de una película muy rosa. Eh, la cabeza de Juan Pérez sí hace burla de la policía, pero también hacen burla mucho del carácter del mexicano, ¿no? Corrupto, que quiere encontrar la manera más fácil de solucionar la vida y los problemas sin atender las necesidades eh, importantes, pues, ¿no? Eh, Porque es una película de vicios, pues, ¿no? De personajes viciosos, muy apasionados, pero sí hay una crítica a veces a ese carácter latino que tenemos, ¿no? La Pastorela yo creo que sí es una crítica tremenda a la policía y a la iglesia. Esa sí va como directo a la cabeza, ¿no? Y Belzebú me parece que es una película que, sin ser una narcopelícula, sí tiene esta premisa de que está sucediendo en un lugar donde las matanzas son cosa de todos los días y la violencia es cosa de todos los días, y que ojalá existiera el anticristo y el diablo para que fuera un asunto, todo esto fuera un asunto de magia, cuando no lo es, ¿no? Y ahí yo creo que la película más o menos ha tenido cierta vida en México porque sí es una metáfora del país, de alguna manera. No, no muy directa, porque, vamos, es una película de terror y de fantasía sobre el anticristo y sobre el diablo, pero visto en este terreno, ¿no? De la frontera donde matan niños y inmigrantes. Y en los niños me parece que sí hay una crítica al, a la, a la cierta clase política y al abuso que puede tener, y particularmente ese abuso al que eran sometidos las mujeres en los ochentas, ¿no? Y que así era, ¿no? Y que un poco la gran pelea que tiene Catalina es un poco tratar de la madre que tiene que navegar esta fiesta de tiburones para rescatar la casa. Este, entonces, ¿qué hace? Se aguanta, los torea, los seduce, y hasta qué punto para no perderlo todo, ¿no? Este, y sí hay una pequeña crítica social ahí, aunque la película sí tiene que ver más eh, con el tema sobrenatural. Probablemente tiene que ver más con la violencia que uno ejerce cuando es niño, ¿no? El origen de esa película está muy basado en cómo crecimos, o yo en mi niñez, y en la del guionista, que es Alan Maldonado. Y un poco remembrando las travesuras, decíamos, de milagro no nos matamos, ¿no? Y ahora
cuando filmamos la película, también nos dimos cuenta que las nuevas generaciones no son tan salvajes como lo éramos nosotros, ¿no? De aventar. Somos una generación de sobrevivientes. Cuando Sí, te porque pones a pensar, somos una generación de sobrevivientes. no, no, cuando llegamos con ese guión, la maquillista decía, no, a mi hermano yo casi le hice esto. Todos tenían una historia que casi habían matado al hermano de un macetazo o que le habían enterrado un cuchillo en la pierna. O sea, cosas fuertes, pero que también generan esta relación muy, de amor y odio con los hermanos, ¿no? Y que generaban como cierto carácter, pues, ¿no? Este, no sé si es que estuviera bien o mal, pero así era. Y creo que de esa es la premisa, ¿no? No sé si precisamente sea una crítica, pero sí era un reflejo como de eso, ¿no? De milagro estamos vivos, ¿no? Volviendo un poco a Pastorela, hay una escena que, retomando también lo que decía Emiliano, es una comedia realmente excelente, de verdad, muy, muy buena, muy buena. Hay una escena en Pastorela que me llamó la atención porque claramente es universal, en donde está ese policía vestido de diablo en el cementerio diciendo que con esto de que la Navidad llega cada vez más temprano, las cosas se hacen difícil porque ya desde octubre que están comercializando la Navidad, cosa que también pasa acá en Argentina, que ya desde octubre están las comidas navideñas, etcétera. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Crees que el comercio está tapando incluso la espiritualidad de ciertas fiestas sagradas que teníamos en varios países? ¿Es algo global, producto de la globalización? No lo sé, porque si lo ves a la larga, o sea, la Navidad, si haces un recuento de la Navidad como la vivimos ahorita es una convención muy americana, muy capitalista, ¿cómo se llama? Vendida por el refresco, Sí, de cola tan famoso. Eh, pero la Navidad, pues, era un festejo religioso, ¿no? Era la Natividad. Digo, un poco para contexto, en México la fiesta de la independencia es en septiembre, entonces se venden banderas, sombreros de charro, ¿no? Entonces en septiembre es donde empieza a haber temática. Después de septiembre empieza octubre, que es Día de Muertos y Halloween, ¿no? Pero hace 5 años, y un poco hablando de esto, no, hace como 10 años en México filmaron una película de James Bond que se llama Spectre. Y sí, entonces en la película sucede un desfile de Día de Muertos, cosa que no existía. Pero entre eso y Coco, como que el boom del Día de Muertos se ha popularizado, pero el Día de Muertos era una cosa que se hacía en los panteones de alguna manera festiva, pero no era la mercadotecnia de ahora. Entonces a mí si me preguntas si eso está bien o está mal, pues yo de repente creo que, o sea, está bien. Yo creo que lo que está mal es que te estén empujando a la Navidad y a comprar regalos y cosas de ¿cómo se llama? De rojas, y Santa Clauses desde antes, ¿no? La gente sí enloquece con el rollo de comprar y regalar. Que esté mal, pues no, creo que pues, son periodos, épocas culturales que van modificándose, ¿no? Si desaparece la Navidad, pues para mí me da igual, ¿no? Este, pero digo, a fin de cuentas, la festividad invernal pues siempre ha existido, ¿no? Cuando llegaba el invierno, pues todo el mundo se acababa el trabajo y había ciertos días en los que volvía a salir el sol y venía la cosecha, ¿no? Y era tiempo de estar con la familia y recapitular muchas cosas del fin del año, ¿no? Si sobreviviste o no. Que curiosamente era más importante la primavera, ¿no? Porque en invierno seguramente se morían bastantes y hasta primavera es cuando realmente alcanzaban a decir, ya volvió a empezar el año, ¿no? Y la libramos tantos, ¿no? A lo largo de la charla mostraste una gran cultura cinematográfica en donde claramente tenés muchísimo visionado de directores, historia del cine, y parte de eso se ve en tus películas porque gran parte de tus películas es básicamente un canto al cine mexicano y al cine en general. Em,
Y algo que me llamó la atención del crimen del Cácaro Gumaro es que hay algo, sobre todo al comienzo, muy de los hermanos Zucker y de Jim Abrams, cosa que yo no he visto en cine latinoamericano. Ese tipo de humor yo no lo había visto antes, no lo veo en nadie, y lo vi en esa película. Me pareció muy valioso que alguien recuperara ese estilo de humor que ni siquiera es absurdo, es otra cosa y que está muy bien marcado en tu película. No, bueno, los Zucker son, yo creo que no se les ha dado el lugar correcto de la historia, pues, ¿no? Así como yo creo que a Jackie Chan no se le ha dado digo, es muy famoso, pues, pero cuando, o sea, como él es el heredero de Buster Keaton, ¿no? En términos de recuperar como el valor del gag físico, ¿no? Digo, él está amarrado a las peleas, pero de repente, yo sí creo que hay una vena del cine que se perdió, que es el del humor físico, que los Sí, Zucker lo retoman de una manera precisa. Nosotros tratamos de homenajear ciertas cosas dentro de nuestra misma historia y no es fácil tener ese timing y ese nivel de comedia física en el que todo el momento tiene que estar pasando algo en primer plano o en segundo plano y cómo haces que el foco primero esté en uno y luego el gag esté funcionando atrás. Sí, qué bueno que mencionas a los Zucker. O sea, yo no he visto la última de ¿Dónde está el policía? La nueva. Este, Se me antoja mucho para ver si se recuperó eso, porque el nivel o sea, creo que es una vertiente del cine que no se ha explorado tanto, ¿no? no es Y un como cine bien lo como dices, sagrado, como que solamente lo pueden hacer ellos y nadie más, cuando en realidad es un tipo de humor que debería retomarse y me encantó verlo en tu película. Es muy interesante que alguien sí. lo retome. No, bueno, esto es como lanzar una botella ¿cómo se llama? Con un mensaje al mar y creo que llegó el mensaje porque alguien se dio cuenta. Jorge Emiliano. Eh, a mí me gustaría preguntarte, Emilio, sobre la música de tus películas. Eh, entiendo que hay un compositor regular que suele trabajar contigo en tus películas siempre. Eh, Quisiera saber cómo es el proceso, si compartes con él el guión, el argumento, o si llega a la composición una vez que el filme está terminado, cómo es esa, porque hay una continuidad. Uno ve tus películas, se escucha el sonido y hay una continuidad entre las películas. Quisiera saber cómo es esa comunicación. Sí, todas las películas he tenido la fortuna de trabajar con Aldo Max Rodríguez, que por cierto, si lo buscan, tiene una banda que se llama Los Músicos de José, que es de groove, buenísima, de jazz groove, este, muy, 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 muy interesante, ya con muchos discos, con un sonido muy, muy sólido. Y con Aldo, sí, él tiene el guión, probablemente el único guión que no tuvo fue el de La cabeza de Juan Pérez, porque nos conocimos después. Eh, ya que yo ya la estaba editando o ya que la estaba terminando. Y, y las películas un poco, sí es impresionante cómo uno escribe, se hace teorías de guión en la cabeza, las filmas, los actores las enriquecen, cambian, luego crees que eso es la película, llegas y le editas y luego crees que eso es la película, pero de verdad cuando el músico toma la película la convierte en otra cosa. O sea, le da como, es como si ya tuvieras un robot y llega el músico y le pone el corazón y el robot, si ya era vivo, cobra otra vida, que no hay manera de describir lo que iba a ser eso, ¿no? O sea, realmente convierte todo ese material en el que se trabajó durante 3, 4 años en una cosa nueva. Hace que funcione de una manera como muy, muy diferente y a favor aun cuando uno procura por meterle ritmo interno a las escenas y que sean claras y que no aburran,
lo que hacen los músicos es maravilloso, ¿no? Cómo la tocan la película con otro, la llevan a otro nivel, ¿no? Este, con Aldo empezamos a escribir las películas muy orquestales y en Belcebú hubo una mezcla de eso muy, muy interesante porque era orquesta, cuerdas y un Moog. Y ahorita ha sido al revés, No dejes a los niños solos, también por el tema para dar la época, el 80% del score es música electrónica, o sea, no de programaciones, sino de Moogs y sintetizadores y de moduladores, que de repente van dando un ambiente que a veces generan en la película unas tensiones horribles, pues, ¿no? Que hacen que el suspenso te llegue, no sé, por rollos eléctricos, yo supongo que es parte de lo que hace que la música electrónica yo creo que funcione, ¿no? Las frecuencias y la electricidad, ¿no? Que pasa a través de estos moduladores, que hace que uno conecte, ¿no? Que uno no es robot ni está hecho de cables, pues si tenemos estas cargas eléctricas en nuestro cuerpo, todo el tiempo estamos rodeados de esa electricidad, ¿no? Y a mí me encanta lo que hizo en el último trabajo porque no, digo, a partir de que empezamos a hacer la música, incluso echándonos un clavado en todo lo que era el pop latinoamericano de la época, en el que uno vuelve a reapreciar cosas que antes uno daba por hecho de que también estaban grabados toda la música pop de los 70s, 80s, pues te vas dando cuenta de la importancia de la música electrónica, ¿no? Y así como en resumen, me parece que el puro soundtrack es una maravilla de música electrónica. Digo, no soy un experto, pero lo intentamos. ¿Y cómo Sí, sí, llegaste pero a fin de cuentas el impacto llega. cómo llegaste a Belzebú? ¿Por qué arrancar con una película de terror puro y duro en un momento en donde hacías terror y comedia? ¿Y por qué ese viraje al terror puro y de una manera tan dura, aparte tomando un tema tabú como es la matanza de los niños? Me acuerdo que en su momento de estreno, toda la prensa internacional hacía hincapié en: tengan cuidado con esta película porque lo que no pasa en las otras, en esta sí pasa. Sí, de hecho, los compañeros ahí del Rojo Sangre le dieron una mención especial que decía Mejor Matanza de Niños, que es como uno de los mejores premios que he visto. Es así como, no sabes lo que... ahora sí que de los premios más queridos que tengo es ese, ¿no? Mejor Matanza de Eso es Niños. Nos lindo. abrieron la categoría para nosotros. O sea, y eso habla muy padre del festival, ¿no? O sea, de que no dejan de ser público, pues, ¿no? O sea, con todo lo solemne que puede ser ya un festival de 26 años, vamos, qué resistencia, de repente tienen pueden hacer esta pausa para hacer como el chiste, pero el homenaje, el reconocimiento a una película ultraviolenta, pues, ¿no? Este, ¿Cómo llegué a ella? Pues nada, lo que pasa es que me llegó el guión. El guión originalmente no es mío, es de Luis Carlos Fuentes y luego yo empecé a coescribir con él. Yo fue quien le dije que lo adaptáramos a la frontera y, y pues en el guión venía como el tono y el género, ¿no? Entonces era como un momento de pausar un poquito la comedia y abordar el género desde el terror, pues, ¿no? Y con respecto No dejes a los niños solos. Dale, dale, dale. Dale, dale. No, 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 ojo. no, quería preguntarte eso con respecto a no dejes a los niños solos, también veía eso de, es un thriller sobrenatural bastante duro, en donde también, digamos, volvés a meterte con los niños, pero esta vez con dos niños protagonistas muy interesantes, realmente muy interesantes, realmente manejan muy bien la faceta actoral que tienen durante el largometraje. Quería preguntarte cómo era esto de
volviendo en algún momento de la charla, habías comentado acerca de la dirección de actores. ¿Cómo es esto cómo sentiste esto de dirigir a niños para trabajar en una película de terror donde no sé cómo habrán vivido ellos esas escenas en las que realmente la tensión, ya sea para los que nosotros los que la veíamos, pero cómo la vivían ellos como parte de esas escenas? Más que nada porque situaste la historia dentro de como dijiste antes, dentro de un contexto histórico donde nosotros, como parte de esa generación sobreviviente, de esas locuras que nos mandábamos entre hermanos, volviste a hacer hincapié en esta película. ¿Cómo fue dirigir esas escenas? ¿Cómo fue dirigir a estos niños actores? A los niños los buscamos. En algún momento dijimos, No hay que ponernos románticos y hacer como el taller y buscar a 1000 niños y que de ahí salga el próximo Leonardo DiCaprio, ¿no? Que salieron, pues, ¿no? Este, y nos fui y pedimos que trajeran niños que ya tuvieran cierta experiencia en series o películas. Y no era mucha la que tenían, pero por lo menos ayudaba a que entendieran qué es un rodaje y lo aburrido que puede ser un rodaje. Y en ese sentido llegaron dos niños que sí son actores o que querían ser actores. O sea, porque Ricardo había hecho un papel muy pequeño en un par de series, pero que eso te implica ir 6 veces dentro de un mes a un rodaje, ¿no? Pero aquí era diario. O sea, cuando haces un rodaje, incluso los que son protagonistas de un rodaje, los adultos, es un maratón. Les llega a ser cansado estar todo el tiempo frente a cámara, ¿no? Los que son siempre de segundas partes, terceras partes, son los más felices porque vas un día, actúas, te vas toda una semana, regresas, ya todos están destrozados y ellos frescos, ¿no? Pero el que es el protagónico, pues sí la sufre. En ese sentido, eso le iba a pasar a dos niños. Y tuvieron el rigor de dos adultos de estar en set durante 5 semanas diario. En algún momento, incluso tuvimos la idea de utilizar dobles con otros niños para hacer inserts y cosas así, y no eran tan buenos como ellos, y esa idea murió muy, muy rápido, y en la tercera o cuarta semana se nos acabaron cosas de filmar sin los niños, porque los niños, más allá de cuánto tiempo tienes permitido trabajar con ellos, llega un momento que se cansan y ya no tienen esa frescura. Aunque ellos quieran, ya la cabeza está en otro lado, entonces ya güey, vete a tu casa, mañana le seguimos, ¿no? Este, eh, pero los niños eh, en esencia, Juan Pablo y Ricardo son actores, porque además no se parecen nada en la personalidad que están haciendo. Por ejemplo, Juan Pablo es un chico muy, muy, muy buena onda y le costaba mucho trabajo ser el hermano bully, gritarle al otro, hablarle feo. Y Ricardo, que es un niño muy talentoso, con mucho carácter, tiene familia de karatecas, pues no le gustaba todo lo contrario, ¿sabes? O sea, ser el hermano pequeño, el que es bulleado, también hacía esto de que era un niño más pequeño de lo que él realmente era. Y esas pequeñas condiciones, estás hablando que ellos son muy diferentes a los que ves en la pantalla. O sea, están haciendo un personaje. Lo que ayuda mucho es que son niños que tienen esa concepción de la ficción, de yo voy a ser este personaje. Yo voy a hacer esta escena en la que estoy triste o lloro o me enojo, aunque no es así en la vida real, ¿no? Se acaba la escena y se acabó, ¿no? Se regresaban a jugar y, y a lo que fuera. Eh, entonces, es eso, o sea, como con cualquier actor adulto, es como esas ganas de jugar y creer en el momento que eres tal o estás en tal situación. Y, y brutales, estos canijos son tremendos. Y además, por razones muy extrañas, desde niños quisieron actuar o tenían esa inquietud de ser actores o cantar o bailar o hacer algo que alguien hacía en la tele. Y digo, esto lo filmamos hace 2 años, y ahí siguen haciendo trabajos. Ricardo ha hecho mucho teatro, Juan Pablo hizo una novela,
que también es un maratoncito, de otra manera. Este, y pues ahí la llevan, digo, a su ritmo. Me parece que si siguen por ese camino van a ser tremendos actores, ¿no? O sea, cuando cumplan 15 años lo van a hacer mejor que nadie en el mundo. Interesante que los pusiste también dentro de ese panteón del cine de terror mexicano, en donde el niño como protagonista es muy interesante, digo, desde Veneno para las Hadas o El Libro de Piedra. Digo, esas Wow. películas, hace poco también vi una especie de comedia infantil, media jugando con el terror, que se llama Mi maestra se comió a mi amigo, una cosa Ah, así, ¿cómo no? que también Sí. eran niños protagonistas. Entonces, digo, es muy interesante, has metido estos niños, los has metido dentro de ese panteón de este género tan lindo que tenga como protagonista niños. Digo, los mexicanos, el cine mexicano nos ha brindado eso y eso es muy interesante también. Y bueno, ahí, o sea, la película por excelencia, pues sí es Veneno para las Hadas, ¿no? Que es una obra maestra. Y que también tiene uno de los finales como súper brutales Sí. eh, sobre la crueldad que puede estar innata dentro de los niños, que es algo que nosotros también como tocamos, ¿no? O sea, cómo puedes portarte así con tu hermano y luego, no pasó nada, ¿no? Y no pasa nada porque es su naturaleza, ¿no? Emiliano. Claro, claro. Sí, gracias, Fer. Emilio, antes de volcarnos definitivamente en No dejes a los niños, solo me gustaría agregar una pregunta más. Joaquín Cosio, actor que protagonizó dos de tus películas, eh, a mi juicio viene a representar cierto estereotipo de mexicano del que vos estabas hablando hace un momento, y también es una presencia muy interesante en el sentido de que es imponente, físicamente imponente, y al mismo tiempo tiene facilidad para el humor. ¿Cómo fue trabajar con Joaquín? Pues con Joaquín siempre ha sido increíble, o sea, sí tiene esa presencia escénica, siempre la ha tenido, pero también lo que tiene Joaquín es que es un tipo que puede proyectar ternura y timidez y otras cosas que muchos actores ni siquiera pueden hacer. O sea, no es solo es un tipo con una cara ruda o con presencia escénica, o sea, realmente es alguien con el que te puedes conmover y con el que te puedes identificar. Este, yo creo que Belzebú no funcionaría con alguien como, pues, no sé, con un actor que solo fuera un, un actor de estos de piedra, pues, de los 40, ¿no? O sea, realmente necesitas a alguien como muy sensible para que tenga todo ese arco. Y en Pastorela o en películas de comedia, yo creo que ahí lo que hace Joaquín es que de repente se sabe entender y se puede plantar muy bien como el tipo rudo y jugar al arquetipo, ¿no? Del policía, y sacarle jugo, pero también de repente meterle esos pequeños matices en momentos como muy precisos, ¿no? Joaquín lo que tiene es que además, digo yo que luego veo pedazos de las películas de repente por alguna razón, este, digo, no sé por qué somos amigos, pero sé que lo está haciendo increíble y que todo el mundo lo cree, pero también veo como ese niño que lo está disfrutando hacer el malo, ¿sabes? Entonces, yo digo, este cabrón está nada de reírse, cabrón, ¿no? De que le gane la risa, ¿no? Y eso, aunque está muy bien ocultado, porque es muy buen actor, yo creo que también es como eso de que todo el mundo se quiere reír, pero no se ríe, y en algún momento, pues, truena la carcajada, ¿no? Yo creo que Joaquín es muy bueno como estirando esa liga, pues, ¿no? De ser el cara de piedra, este tipo Buster Keaton, pero en términos de comedia moderna, se espera al momento, sabe que en algún momento va a reventar, pues, ¿no? Y que todo el mundo se va a reír. Este, por ejemplo, en esta película de comedia familiar que hicimos, hay una escena en la que la mamá, su esposa, está peleándose a gritos con el hijo y Joaquín está haciendo un dibujo sobre un globo está haciendo ruido así como muy impertinente. Y es chistosísimo porque Angélica Aragón está metida en un personaje como trágico y ya sabes, ¿no? Una escena muy candente y al lado Joaquín está, ¿sabes? Con su cara de piedra haciendo un gatito en un globo. Y entonces eso puesto en contexto es hilarante, pues, ¿no? Entonces, Joaquín, pues, es un tipo brillante, es muy listo y
sabe en qué lugar de la cancha está parado, pues. Emiliano. Eh, sí, No dejes a los niños solos. eh, Se produce la segunda colaboración de Ana Serradilla contigo. Eh, Corrígeme si me equivoco, por favor. Eh, Pensando en esta transición, ¿no? de Ana hacia el terror, ya que comenzó como actriz de telenovelas y demás, eh, ¿cómo fue trabajar con ella y qué elementos de sus dotes actorales sientes que potenciaron más la película? Hablando de no dejes a los niños solos, ¿no? Mira, cuando terminamos el guión, yo sabía que necesitaba una actriz que pudiera ser una montaña rusa de emociones. Y me parece que Ana justo es lo que hace en la película. O sea, la película no funcionaría porque en algún momento se planteó, escribamos la película sin la mamá, ¿no? Y la mamá es el personaje más importante porque es lo que ancla la historia y que Exacto. también es el elemento muy importante que te saca de la casa, que genera ese suspenso porque dices, ¿qué le ha de estar pasando a los hijos mientras ella está tratando de resolver su propio este, eh, aventura, su conflicto? Y ahí me parece que si vuelves a ver la película, la precisión que tiene Ana en cada una de las secuencias y cómo va modulando el personaje de, de ser alguien alegre, buena onda, de repente ingenua, a, a ver cosas raras. O sea, a mí me parece que es, eh, eh, como guionista, yo no te podría explicar eh, a qué nivel llevó el guión, ¿sabes? O sea, son de esas cosas que sí en papel está todo bien escrito y funciona muy bien, y teóricamente funciona muy bien y nos gusta, pero ahí sí es cuando hablas de un personaje tridimensional, ¿no? Que realmente lo saca del papel y lo convierte en otra cosa, que si ahorita escribiéramos lo que está en pantalla, saldría algo más parecido a una novela que un guión, ¿no? O sea, para tener como esos matices que ella tiene, ¿no? Eh, Hay escenas en las que puede ser encantadora y hay escenas que son brutales, como cuando se pelea con el hijo por teléfono, que me encantan, ¿sabes? O sea, que de repente me recuerda a varios pleitos que he tenido con mi madre, con mi hermana, ¿sabes? Y que de repente el amor está en esos pleitos, ¿sabes? O sea, como en defender tu punto de vista en esos momentos y que eso hace al personaje superhumano, ¿no? Una mamá que de repente pues les habla fuerte a los niños, ¿no? O les habla duro y golpeado, para aterrarlos, ¿no? No, Te- es increíble lo que hace. Y luego al final, Ana también es muy fan de las películas de terror. Y yo creo que en los últimos 5 minutos de la película tiene momentos de cine galo, esta Ana, así como de, de diva de Darío Argento, que digo, no, mejor no podría ser, ¿no? Tendríamos que revivir a alguien de esa época, pues, ¿no? Para que tuviera ese sabor que le pudo imprimir Ana a esos últimos momentos que tiene la película. para ir cerrando y no robarte más tiempo, por lo menos mi última pregunta es sobre el guión de No deje solo a los niños solos, perdón. No vamos a espolear la película, no se ha estrenado, vean la película, pero el guión juega mucho con la idea de, ¿hay algo sobrenatural o no hay algo sobrenatural en la película? ¿Cómo fue ese trabajo de guión? ¿En un momento decidiste ir para acá, en un momento decidiste ir para el otro lado? ¿Siempre supiste para dónde querías ir sin espolear? Mira, Alan y yo siempre, o sea, sabíamos que queríamos hacer una película de terror sobrenatural. Eso era como claro. Lo que nos ha pasado mucho en las proyecciones, que es muy bonito, es que mucha gente piensa que todo lo que está sucediendo es culpa del mundo sobrenatural y hay gente que piensa que es de los personajes también. Y hay gente que piensa que es la mitad, ¿no? Y la respuesta realmente en términos de guión es que todos están correctos y todos están equivocados, o sea, que pueden convivir las dos respuestas. Eh, la verdad, fue una manera interesante de trabajar porque en algún momento decidimos en varios drafts quitar todo el mundo sobrenatural y hacer que toda la película trabajara en términos realistas.
con la, ¿cómo se llama? Con la psicología de los personajes y con las acciones puras de los personajes. Y luego regresamos al mundo sobrenatural y jaló igual de bien. Jorge, ¿alguna última pregunta? No, la verdad que la película es excelente, me gustó muchísimo. Creo que lo mismo que dijo Fernando, me mantuvo bastante tensionado y agarrado al asiento, esperando cómo se iba, cómo era el devenir de las acciones y de las escenas. Quería preguntarte más que nada también la locación que usaste me parece un lugar muy particular, esa casona enorme donde ocurren las cosas. Eh, no sé, me jugaba mucho, y realmente digo, buscaba esta cosa de lo intrincado de la locación para que se desarrollaran las acciones. Eh, digo, jugaba con esta sensación laberíntica de, eh, es verdad, es algo que es psicológico de los personajes, es sobrenatural. Digo, hacía mucho hincapié la locación con respecto a cómo se estaba desarrollando la historia. Me parecía muy interesante esa locación elegida, ¿no? Es un Sí, personaje o sea, más la la casa. locación, al igual que la escogimos, o sea, vimos como alrededor de 100 casas y de esas 100 casas estábamos buscando casas modernas de los años 50 que en México son muy populares porque salieron en todas las películas de los 60s, 70s, to- y como nuestra película era en los 80s, era como donde tenía que suceder. Algo que aprendí es que si hubiera tenido el dinero suficiente y yo hubiera, y hubiéramos construido la casa, no nos hubiera quedado igual de bien la película. Porque al final de cuentas, me parece que yo como director, soy director y no arquitecto, y me parece que la arquitectura de esa casa hizo que filmáramos la película de cierta manera, ¿no? O sea, eh, de hecho, u- eh, 2 semanas, 3 semanas antes, ya que tenemos la casa, reescribimos el guión para muchas secuencias. Por ejemplo, la alberca no existía y fue algo que adaptamos al- al guión y creo que es una parte medular de la película. Este, Desaparecieron un par de cosas por la geografía de la casa. Hay cosas que tuvimos que adaptar. eh, pero es una película que es interesante porque al final sí te describe arquitectónicamente toda la casa. O sea, es muy claro qué está abajo, qué está arriba, qué está izquierda, dónde está el patio, dónde está el patio de enfrente. Sí es un pequeño ejercicio de espacio la película. Y en ese sentido es una película muy, muy, muy de arquitecto, pues, ¿no? O sea, como la casa luce muchísimo y sí es un gran personaje. Eh, y pues eso, sí. Para terminar, entonces, como terminamos todas nuestras entrevistas, es preguntarte en qué estás trabajando ahora. Pues todavía estamos, estamos ajustando para un nuevo póster que vamos a hacer para cine comercial. Estamos juntando los materiales que ya están todos para el lanzamiento de la película. Todavía a la película le quedan 3 festivales, entre esos va a estar en Gotemburgo y otros 3 más que no se pueden anunciar, eh, pero, pero que estarán de aquí al estreno. Y ahora sí que enfocados a darle la bendición para que salga lo mejor posible en salas. Y paralelamente a eso tengo otros proyectos que ya están escritos, pero apenas hubo tiempo de empezar a breakearlos y a presupuestarlos y a ver en qué tipo cómo se van a financiar esas nuevas películas. Bien, Uno es un documental falso. dale, dale. Sí, uno de hecho es una película que escribí con Alan, que es eh, que sucede otra vez en la frontera, que tiene que ver con el racismo y la migración. Y otro es un documental falso,
un fenómeno sobrenatural que se nos hace muy gracioso. Te lo dije antes de que arrancara la grabación, lo vuelvo a decir ahora. De verdad considero que No dejes a los niños solos debería a lo largo del tiempo convertirse en una de esas películas fundamentales dentro de la historia del cine de terror mexicano. Creo que cuando se hable de cine de terror mexicano y comiencen a nombrarse la lista de las 10 mejores películas, creo que esa película debería estar porque es excelente. Realmente es una gran película y creo que marca un punto muy álgido para el cine de género de México. Así que te agradecemos muchísimo, pero muchísimo el tiempo que nos has dado para esta charla y también te agradecemos muchísimo tus películas porque son muy buenas y, y esperamos ver las próximas eh, en algún No, muchas momento. gracias a ustedes, Fernando, Emiliano y Jorge. Gracias por la invitación, gracias por ser tan apasionados. Qué bueno que la pudieron ver ahí en el Rojo Sangre, que es de verdad un festival tremendo, que creo que, pues bueno, fue el que empezó todo, ¿no? Es este festival más longevo de Latinoamérica, de género. Sí, dentro de Este, Latinoamérica sí. tengo un amigo que estuvo ahí, el director de Feratum, y me dice, las salas todas están siempre al tope, la gente se mata por conseguir boletos, es algo que se espera año con año. Yo no he tenido la fortuna de poder este, eh, regresar, pero me parece que el festival pues cada vez va creciendo a pesar de todos los problemas, ¿cómo se llama? Económicos. Me parece que mantenerlo es una cosa fantástico. A ustedes los felicito por el programa, ¿no? Y les agradezco mucho por meterse tan a fondo con las películas y sigan promoviendo el cine de terror latinoamericano, que está bueno, cada vez salen este año, eh, particularmente tanto en Feratum, que es un festival que ya tiene 16, 7 años, y Macabro, que cumplió 25, que es Mm, casi paralelo sí. al Rojo Sangre, fueron unos años extraordinarios en términos de producción. O sea, hubo 5 o 6 películas mexicanas compitiendo, en Peratum también, cuando de repente hubo años que se iban en blanco y solo había competencia iberoamericana, ¿Verdad? o que había una o dos, y, y eso me llenó de alegría muchísimo saber que los locos están ahí regresando y que el género está saliendo del closet y se está volviendo, está rompiendo esos estigmas que por lo pronto en México todavía existen, ¿no? Ay, ¿por qué de terror? ¿Y por qué tan violenta? ¿Y por qué mejor una comedia? ¿Y por qué no algo de corte social? ¿Sabes? O sea, y bueno, Argentina siempre ha sido un lugar donde son mega nerds y fans del cine de terror. Y cada año se sorprenden con cosas muy buenas. Te agradecemos entonces de verdad muchísimo tu Muchísimas tiempo gracias. y ojalá nos Muchísimas veamos gracias. en algún festival Rojo Sangre o en algún otro festival de por el mundo. Ojalá que sí. Pues muy bien, pues muchas gracias, gracias por la invitación y por acá andamos. Muchísimas gracias, Emilio. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias.